Cordial saludo, estimados estudiantes. Bueno, para el día de hoy vamos a abordar lo que es el tema de suma, resta, multiplicación y división de expresiones algebraicas como tal. Y bueno, vamos a comenzar definiendo que los tipos de expresiones algebraicas pueden ser los monomios, como hagamos de este ejemplo que tenemos aquí. Recuerden que un monomio es un solo término algebraico. También existen los binomios, ya son, su nombre mismo lo dice, bi, serían dos términos algebraicos, que separa un término de otro término algebraico. Lógicamente tiene que estar separado por una suma o una resta de términos algebraicos. En este caso podría ser 2x más un 3y, por ejemplo. Vendría lo que es el trinomio, que ya serían tres términos algebraicos. Entonces ya sería un 2x más un 2y menos un x, por ejemplo. Esos serían los tipos de expresiones algebraicas como tal. ¿Qué vamos a hacer? Al igual que los números enteros, números reales, o bueno, cualquier tipo de números que conforman la matemática, también se operan. Entonces vamos a iniciar con la suma de expresiones algebraicas. ¿Cómo se realiza? Hay unas ciertas condicionalidades para la suma. La primera es que los términos algebraicos deben ser totalmente iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto su variable como su exponente sea totalmente igual. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a hablar de suma y resta porque eso se hace de manera combinada, ¿no? Suma y resta de expresiones algebraicas. Entonces, para sumar y restar, los términos algebraicos deben ser totalmente iguales. Eso significa que tanto la variable como el exponente sea totalmente igual. Vamos a mirar un ejemplo. Si yo tengo un 2x sumado con un puede ser con un 2x al cuadrado, ¿será que este término es igual? Miren, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no solemos confundir. O sea, el hecho de que 2 esté aquí, bueno, tenemos un coeficiente que es totalmente igual, pero en la restricción no nos pide que el coeficiente sea igual, solamente nos dice que la variable y el exponente sea igual. En este caso, la variable es igual, x aquí y x acá son iguales, pero el exponente es diferente. Miren, en este primer término el exponente es 1 y en este segundo término el exponente es 2. Por tanto, esto no se puede sumar. ¿Qué pasa si yo aquí en este mismo término tuviese, pongamos que tuviese un 2x, bueno, que fuese un 2x, solamente un 2x y y, por ejemplo? También, o sea, lo hace diferente. ¿Por qué? Porque si bien los coeficientes son iguales, pero eso no importa, pero cuando vamos a analizar las variables, tenemos x aquí, exponente 1, x acá, exponente 1, pero y, por ejemplo, está aquí, pero no está acá. Entonces eso también no hace diferente al término y no permite que se pueda sumar. Un ejemplo que sí se podría sumar sería tener, por ejemplo, un 2x más un 3x. ¿Qué van a hacer aquí? Pues lógicamente vamos a operar coeficientes y dejamos la misma variable. Entonces, para sumar, ya una vez identificado que son términos iguales, sumamos. Bueno, para sumar o restar, porque es combinado, bueno, operamos los coeficientes y dejamos la misma variable. Ojo, dejamos una sola variable, ¿sí? X, en este caso la variable común la dejamos. No vamos a dejar 2x, porque tenemos x aquí y x acá, no vamos a dejar 2x. Vamos a dejar una sola variable. Entonces, bueno, operemos coeficientes. Entonces sería 2 más 3 igual a
5 y nos dice que dejemos una sola variable. Entonces en este caso la variable común, que es x, el resultado sería igual a 5x. ¿Qué pasa, muchachos, si nosotros aquí tuviésemos, cambiamos aquí nomás, tuviésemos un 2x menos un 3x, por ejemplo? O bueno, no hagamos que esto sea x sino y, recuerden que la variable puede ser cualquiera. ¿Cómo solucionaríamos eso? Entonces nos dice, para sumar o restar operamos los coeficientes. Y aquí, muchachos, la importancia de haber aprendido a operar números enteros. Miren que aquí tenemos un 2 sumando y un 3 restando. 2 menos 3, bueno, ya la operatividad de enteros se miró, sería menos 1. Y dice que dejemos una variable de la común, sería menos 1, y. O simplemente el 1 pues en expresiones algebraicas no se lo acostumbra a colocar, sería menos y. Eso sería sumar o restar términos algebraicos. Bien, vamos ahora a la multiplicación y división. Y división de términos algebraicos. Multiplicación y división. ¿Qué se hace para multiplicar? La multiplicación es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque la multiplicación no tiene obstáculo, es decir, no se está mirando si los términos son iguales o no. Simplemente lo que se hace es, miren, multiplicar los coeficientes, bueno, multiplicar o dividir los coeficientes, que también son combinadas, coeficientes, multiplicar o dividir coeficientes, y en variables, en la multiplicación, en variables de tipo común, en variables comunes, los exponentes se suman. Y si en la multiplicación se suman, en la división se restan. Eso sería todo. En variables comunes, ojo, y las demás variables, las que no son comunes, las variables que no son comunes se acumulan. ¿Cómo sería eso, muchachos? Entonces, hagamos que tengamos, en ejemplo, un 2x. Recuerden que la multiplicación casi aparece siempre en factor. Entonces, 2x factor de 3x, por ejemplo, allí. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que, bueno, aquí no hay restricción, no importa si los términos son iguales o no. Solamente nos dice que multipliquemos los coeficientes, entonces sería 2 por 3 igual a 6. Y ojo, que en las variables de tipo común, es decir, aquí tengo un x y un x, dejo la variable y el exponente se suma. Entonces sería como tener esto, muchachos. Sería como tener una x aquí elevada a 1 más 1. ¿De dónde sale ese 1 más 1? Pues de este, miren aquí. Esta x de aquí está elevada a 1 y esta también está elevada a 1. Entonces eso sería como resultado 6x a la 2. 6x a la 2. Bien. ¿Qué pasa, muchachos, si yo tuviese lo siguiente? Un 2xy factor de un 3x al cuadrado. Un 3x al cuadrado. Bueno, solamente eso, de un 3x al cuadrado. Si bien estos términos no son iguales, miren, aquí este x, por ejemplo, hace que el término ya se vaya haciendo diferente porque está elevado a la 1 y acá está a la 2. Además, este primer término tiene una variable de más que es y. Pero para multiplicar o dividir, recuerden que no hace falta que los términos sean iguales. Bien, operamos coeficientes, sería 2 por 3 igual a 6. Variables comunes dicen que los exponentes se suman, sería como tener un x de 1 más 2, recuerden, 1 de aquí, de este exponente aquí, y 2 de acá, y dice que las variables que no son comunes se acumulan, en este caso y, miren, ¿por qué no es común? Porque está aquí en este término, pero no está acá, entonces, simplemente la acumulamos, la dejamos, sería 6x a 1 más 2 de y, eso vendría siendo igual a 6x a la 3, 6x a la 3 de y. Y bien, esa sería la multiplicación de términos algebraicos. Bien, ahorita vamos a ver la división de términos algebraicos. ¿Cómo sería eso?
si bien una división, más que todo, pues también no está conformada como tal por una estructura algebraica, y allá dice que las variables comunes, los exponentes, si en la multiplicación se suman, en la división lo que van a hacer es restarse. Si yo tengo un 4 de x, y a la 2, por ejemplo, de x, y a la 2, y si acá tengo un 2y, por ejemplo, ¿qué podría ser allí? Primero que todo, pero mis coeficientes, pues aquí están dividiendo, entonces los divido. 4 dividido entre 2 sería 2. Las variables que no son comunes dicen que se acumulan, entonces sería dx. Y las variables que son comunes dicen que los exponentes se restan, sería como y a la 2 menos 1. ¿De dónde este 2? De aquí, de acá arriba. El 2 de la variable y de arriba y el 1 de la variable y de abajo del denominador. Eso nos quedaría como 2 de x de y. Solamente de y, ¿por qué? Porque ya se sabe que está elevado a la 1. O en su defecto sería de y a la 1. Ya se saben que eso pues no se coloca como tal. Entonces sería 2xy. Bien, eso sería todo, muchachos. Espero que este video haya sido de utilidad. Y no te olvides suscribirte al canal para realizar más contenido educativo en matemáticas. Saludos.